Bueno, a mí me gustaría que eso lo creyera también la Fiscalía y dejara de utilizar esas grabaciones como pruebas para condenarme, ¿no? Pero si no, que usted ha dicho que algunas de esas conversaciones sí están alteradas. Realmente Bueno, están alteradas. yo he dicho que algunas de las conversaciones no las recuerdo exactamente como tales, y es más, no me han permitido hacer la pericia de ninguna grabación, porque todas las grabaciones que se han publicado, yo no he tenido el original, no he tenido acceso al original, Claro. solamente lo que se ha publicado. Y Otras de las causas que está en el caso también es el caso Iron, que es relativo a que contrataciones del comisario para de un bufete de abogados para espiar a la competencia, ¿no? ¿Eso de qué trata? no es exactamente así, es decir, la mitad de un despacho, o un Sí. poco menos, se van, montan su propio despacho y roban los clientes. ¿Qué despacho es? Pues despacho, no recuerdo, un despacho de propiedad industrial intelectual. No me acuerdo del nombre, de verdad, no me acuerdo del Sí, nombre. no pasa nada. Pero vamos, está. Sí, que Se seguramente mete que en está en internet está ahí. se mete, ¿no? Sí. Y entonces hay lo que se llama un uso ilegítimo de propiedad industrial intelectual, de marca y patente y tal, y entonces nos piden como asesoramiento jurídico que le preparemos una querella criminal y tal, y nosotros lo que hacemos es presentar una querella criminal y tal contra esta gente. Esa es la actuación. Claro, no tenían ni idea ni que yo tenía estatus de comisario en activo, ni que yo era. Lo único que sí, digamos, podían saber es que tenía ciertas facilidades para la hora de presentar las denuncias, etcétera, etcétera. Y eso fue todo, ¿no? Otro de los casos que creo que ya ha habido sentencia y no sé si es firme o no, es el caso con el Grupo Planeta. No, no es firme todavía. No es firme, ha recurrido a las... Bueno, está pendiente del Supremo. Está pendiente del Supremo. Creo que le condena a 3 años de prisión. Sí, justo el tiempo que yo está en prisión. Justo el tiempo que está en prisión. Sí. Entonces no tendría que volver a entrar a prisión. No, si fuera esa solamente, no. Pero me llama mucho la atención porque justo el tiempo que yo estaba en prisión, probablemente porque justo antes la primera sentencia la anularon. Y entonces, claro, si me llegan a absolver, pues hubiera quedado que las dos causas, yo no tengo ninguna condena y sin embargo he estado casi 4 años en prisión, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que crean, digamos, un nuevo delito que se llama cohechito a medias, ¿no? Es decir, el cohecho es cuando uno paga a un funcionario para que haga o deje de hacer algo en función de su cargo, ¿no? Entonces, en este caso son unos honorarios que le paga el Grupo Planeta al despacho de abogados míos, que son unos 40.000 euros, por hacer un estudio de viabilidad de un proyecto. Bueno, pues absuelven a Planeta, porque dicen que Planeta no sabía que yo era comisario en activo, y a mí me condena porque dice que yo nunca dejo de ser comisario, Claro. ni durmiendo, ¿no? Entonces, claro, eso es una aberración total, porque, oiga, tiene que ser en mi condición de comisario que yo haga o deje de hacer algo, ¿no? Y le he puesto siempre muchos ejemplos en ese sentido. O sea, el policía que no tiene dinero para terminar el mes y se mete de taxista y se salta un semáforo, no comete un cohecho. Se salta un semáforo. Porque en ese momento no es policía, es un taxista. Y en mi caso, yo en ese momento era un abogado que le estaba asesorando a ellos, ¿no? Pero bueno, ahí han retorcido el tema. Aquel juicio fue escandaloso porque, de verdad, me llama mucho la atención. La inmensa mayoría, insisto, de los jueces y fiscales son gente honorable, y en la Audiencia Nacional he conocido a casi todos, gente también correcta, pero en el tribunal me llamó muchísimo la atención que el abogado de Planeta, que era un antiguo fiscal de la Audiencia Nacional, cada vez que había un receso, con uno de los presidentes, con uno de los miembros del tribunal, se salía en una parte y hablaban y tal, y cuando volvía al resto de los abogados, estábamos allí con la toga y tal, decía, está todo arreglado, ningún problema, esto es un paripé, que no va a pasar nada y tal. Claro, pensábamos que bueno, que lo iban a resolver porque no había nada, porque en realidad no había nada, ¿no? Claro, estaba todo arreglado para ellos. Claro, ¿qué pasa? Oiga, es que Planeta es la dueña de Antena 3, la que controla La Sexta,
a la razón, en fin, oiga, y ahí hay muchos jueces, muchos fiscales, mucha gente que va a ser, que están de tertulianos, que tal, que hacen, en fin, ese tipo de cosas. Ahora, eso queda una imagen muy triste de la parcialidad de ciertas conductas. Si no me equivoco, Mauricio Casal es el editor de La Razón, ¿no? Sí, efectivamente. Y Sanz Roldán habló de destruirle a usted y a Mauricio Casal porque creían que estaban en una conjura contra el monarca, el rey Juan Carlos, ¿no? Sí, bueno, ese es el criterio que ellos tenían, sí. Y, ¿En base a qué crees que existe bueno, ese criterio? porque teníamos entonces buenas relaciones con Mauricio Casal y yo, teníamos amigos comunes y tal, y había cenas donde participaba y tal, y además en un momento determinado, que yo no participo, nombran comisario honorario de policía a Mauricio Casal. Y cuando había alguna cena donde iba San Roldán, pues el hombre hablaba a favor mío, decía que yo no estaba haciendo malas cosas cuando digamos, intentaba resolver los problemas que le habían encargado y tal. Y él llegó a convencerse de que él era malvado y por eso un día, pues, para evitar ese problema, Mauricio Casal consigue una reunión con él a través de Zapatero, ¿no? Y lo salva. Porque él no tiene problema. Es más, ha pasado en una causa que se juzgará dentro dentro de poco, en donde Mauricio Casal habla en una intervención telefónica con alguien, un tal sobrino de apellido, y le dice: no te preocupes que una juez amiga nos va a arreglar el tema y tal. Bueno, pues sorprendentemente esa juez amiga que la identifican no le pasa nada, y el juez que lleva eso dice: yo o digo lo de la jueza o me dais un cargo más importante, y le dieron ese cargo, ¿no? Si no me equivoco, hay una conversación de Mauricio Casal, Antonio Ferreras y usted en la que se habla del informe de Pablo Iglesias Sociedad Anónima. Bueno, se habla de varias cosas en donde yo digo que yo no me creo, que no es cierta información, que de una cuenta puede ser, ¿no? Sí, una cuenta, no recuerdo exactamente. Pero vamos, eso ha dado lugar a una bronca mediática importante recientemente, porque creo que Pablo Iglesias ya le ha declarado la guerra al buen amigo Ferreras, cuando Ferreras es prácticamente el que inventa Podemos, porque de no haber sido por él y por todos esos minutos de gloria que le ha dado, prácticamente hubieran tenido muy pocos votos, ¿no? Pero Eduardo Inda y Antonio Ferreras mantienen una relación cercana, podemos decir, Muy con cercana. usted. Bueno, incluso en el caso de la doctora Pinto, si no me equivoco, está uno de los Tieta y Eduardo Inda, no. Eduardo Inda fueron... es el que provoca precisamente el caso de la doctora Pinto, que, claro. Bueno, que ya veremos en su día. Pero eso es porque la mujer de Pedro J se lo pide, porque la mujer de Pedro J tenía unas relaciones, digamos, muy peculiar con esta doctora y con una amiga suya, ¿no? Y entonces se inventan la historieta, pero vamos, eso, como se va a juzgar dentro de poco, prefiero dar más detalles, pero insisto que es aberrante como una cosa que ya han declarado sobreseída en un principio, y que la propia fiscal del caso dijo que esta señora había que deducir el testimonio por simulación de delito y denuncia falsa. Luego después, por ser Margarita Robles, digamos, una paciente suya, al hablar con alguien importante de la audiencia provincial, íntima amiga suya, pues reabre el tema y dice que los informes policiales y de la Guardia Civil que no valen para nada y que yo soy culpable, ¿no? De esto se habla en una conversación con María Dolores de Cospedal. Creo que sí, vamos. ¿Qué relación mantenía Agatha Ruiz de la Prada, si no me equivoco, con la doctora Pinto? Un poco extrañas. Pues pregúnteselo a ella. Lo que está claro es que ejerce tanta influencia, porque a raíz de lo de Superancia, ¿sí? Agatha ya tuvo un gran dominio sobre Pedro J, porque lo tenía continuamente dominado porque se mantuvo a su lado por el escándalo para no separarse. A cambio le pidió un patrimonio importante y, en fin, y lo que ella mandaba, el otro lo hacía a pie juntilla. Y entonces, vamos, eso me lo contó el propio Pedro J, no es que yo
Porque digo, oye, pero si esta mujer está diciendo mentiras y además las denuncias que han presentado todos los policías dicen que está como un cencerro, que está tal. Yo creo que ahí hay mucho más que una actuación, digamos, de una psicópata, ¿no? Yo creo que ahí está detrás el CNI, que además lo hago estar en el segundo libro también, que es una operación que se llama Gamba, ¿no? De Gambito de Dama, ¿no? Que es cuando... Sí, pero J le da la información a Eduardo Inda, que la publica en su blog. Efectivamente. Luego se hacen Y eco luego se hace 2 eco, días con Ferreras. varios medios, da igual, y ahí se monta la broma. Sí, pero posteriormente... Todos sabiendo que es mentira, Pero- además, porque todo en el círculo íntimo han dicho, no, si sabemos que es mentira, que todo tal, pero hay que, en fin, que es muy goloso, porque claro, es el yerno de Villarmín, nada menos, Claro, es lo que es tal. Madrid, ¿no? Y además filtraron los famosos correos esos de Compillogui, de la reina Leticia, tal, todo es un escándalo. ¿Sabes la relación que mantenía la